Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Crónicas, capítulo 18. Segunda de Crónicas, capítulo 18, lo vamos a leer desde el verso 1. Vamos a leerlo todo. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice: tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab. Y después de algunos años descendió a Samaria para visitar a Acab, por lo que Acab mató muchas ovejas y bueyes para él y para la gente que con él venía, y le persuadió que fuese con él contra Ramot de Galaad. Y dijo Acab, rey de Israel, a Josafat, rey de Judá: ¿quieres venir conmigo contra Ramot de Galaad? Y él respondió: yo soy como tú y mi pueblo como tu pueblo, iremos contigo a la guerra. Además dijo Josafat al rey de Israel: te ruego que consultes hoy la palabra de Jehová. Entonces el rey de Israel reunió a 400 profetas y les preguntó: ¿iremos a la guerra contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Y ellos dijeron: sube, porque Dios los entregará en mano del rey. Pero Josafat dijo: ¿hay aún aquí algún profeta de Jehová para que por medio de él preguntemos? El rey de Israel respondió a Josafat: aún hay aquí un hombre por el cual podemos preguntar a Jehová, mas yo le aborrezco, porque nunca me profetiza cosa buena, sino siempre mal. Este es Micaías, hijo de Imla. Y respondió Josafat: no hable así el rey. Entonces el rey de Israel llamó a un oficial y le dijo: haz venir luego a Micaías, hijo de Imla. Y el rey de Israel y Josafat, rey de Judá, estaban sentados cada uno en su trono, vestidos con sus ropas reales, en la plaza junto a la entrada de la puerta de Samaria, y todos los profetas profetizaban delante de ellos. Y Sedequías, hijo de Kenana, se había hecho cuernos de hierro y decía: así ha dicho Jehová, con estos acornearás a los sirios hasta destruirlos por completo. De esta manera profetizaban también todos los profetas diciendo: sube contra Ramot de Galaad y serás prosperado, porque Jehová la entregará en mano del rey. El mensajero que había ido a llamar a Micaías le habló diciendo: he aquí las palabras de los profetas a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías: vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey. Y el rey le dijo: Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto? Él respondió: subid y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. El rey le dijo: ¿hasta cuántas veces te conjuraré por el nombre de Jehová que no me hables sino la verdad? Entonces Micaías dijo: he visto a todo Israel derramado por los montes como ovejas sin pastor, y dijo Jehová: estos no tienen señor, vuélvase cada uno en paz a su casa. Y el rey de Israel dijo a Josafat: ¿no te había yo dicho que no me profetizaría bien sino mal? Entonces él dijo: oíd pues palabra de Jehová.
Yo he visto a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda. Y Jehová preguntó: ¿quién inducirá a Acab, rey de Israel, para que suba y caiga en Ramón de Galaad? Y uno decía así y otro decía de otra manera. Entonces salió un espíritu que se puso delante de Jehová y dijo: yo le induciré. Y Jehová le dijo: ¿de qué modo? Y él dijo: saldré y seré espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Y Jehová dijo: tú le inducirás y lo lograrás. Anda y hazlo así. El profeta mentía. ¿Por qué mentía? Dios se lo había permitido. Porque Dios le permitió. ¿Pero por qué? Porque Dios tenía preparada ya esa guerra donde iría el rey Acab y donde sería muerto. Más adelante, si usted sigue leyendo, el rey Josafat desoye el consejo de Micaías, o sea, desoye el consejo de Jehová y hace lo que él quiere y se va a la guerra con Acab. Él desobedece lo que Dios le dijo. O sea, que él, por su desobediencia, se interpuso en los planes de Dios. Porque Dios ya tenía preparada la guerra para dar muerte a Acab. Si usted lee la Biblia, sabemos que Acab era un rey malo, no era un rey justo. Acab era un rey idólatra. Acab, si mal no recuerdo, era el esposo de Jezabel. Todos sabemos quién era Jezabel, ¿no es cierto? Era la mujer que estaba en contra de todos los profetas de Dios. Era la mujer que mandó a matar a los profetas de Dios. ¿Y cuántas veces nosotros le preguntamos a Dios, ¿qué tenemos que hacer? ¿Hacemos así o hacemos así? Y después hacemos como queremos. Porque como nosotros queríamos nos gustaba más que como Dios nos dijo que hagamos. Y hoy entonces yo le voy a decir que a veces nosotros hacemos alianzas peligrosas. Porque estos dos se aliaron y Josafat, a causa de esa alianza, desobedeció a Dios. Y nosotros a veces también nos aliamos con gente que no es de bendición para nuestras vidas. Este rey se había rodeado de gente que le decía lo que él quería escuchar. La persona, el hombre, la mujer de Dios no tiene que rodearse de gente que le diga lo que quiere escuchar. Tiene que rodearse de gente llena de Dios y sincera, y que le diga realmente que cuando está mal, está mal. Que cuando está caminando torcido, está caminando torcido. No que nos digan lo que nosotros queremos escuchar para complacernos o para impresionarnos, porque eso nos va a llevar a la muerte, como lo llevó al rey Acab. Si usted lee un poquito más adelante, dice que ellos los dos fueron, que Josafat se vistió, se sacó las ropas reales, se vistió con otras ropas y de todas maneras a él lo reconocen. Cuando fueron para matarlo, lo reconocen y lo llevan, lo sacan del medio de donde estaba la guerra. O sea, a pesar de todo, a pesar de su desobediencia, a pesar de que él no escuchó la voz de Dios, Dios estuvo ahí para socorrerlo. Dios no lo dejó morir en la batalla. Josafat era un rey que estaba comprometido con Dios. Dice que él caminaba bajo las normas que Dios le había puesto. Era popular, tenía poder, pero todo eso le había dado Dios. No fue por su fuerza. Y eso era lo que Acab, que era astuto, que era oportunista y que buscaba
buscaba la manera de agarrarse de esa fama, de ese poder que tenía Josafat, le prestó oído y desobedeció a Dios. Las consecuencias a veces de desobedecer a Dios, o las consecuencias que trajo para Josafat la desobediencia, fíjese en el capítulo 19, en el verso 2, dice: y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Inani, hijo del rey Josafat. Al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Cuando nosotros desobedecemos, nosotros provocamos que salga la ira de Dios contra nosotros. Por eso es que después preguntamos: ¿por qué me pasa a mí? ¿Y por qué no nos sentamos un poquito y pensamos qué hicimos? ¿Qué hice yo para provocar esto? Aleluya. ¿Qué hice yo para que Dios derrame su ira contra mí? Porque todos nos dicen que Dios es bueno, que Dios es misericordioso. Sí, Dios es bueno y Dios es misericordioso. Pero también tenemos que tener en cuenta que su palabra dice que nosotros tenemos que ser obedientes. Y a veces vamos a juntarnos con uno, con otro, y no nos estamos dando cuenta que estamos yendo para el lado contrario al que Dios nos está pidiendo. Otra consecuencia que tuvo esto es que a la muerte de Josafat, Atalía, que era su esposa y que era hija de Jezabel y de Acab, llegó a ser reina. La primera alianza que él hizo fue casarse con una mujer idólatra, cuando la palabra dice bien clarito que no nos tenemos que unir en yugo desigual. ¿Por qué? Porque la palabra dice que tiene que ver las tinieblas con la luz. Nunca vamos a caminar parejo y nunca vamos a, como comúnmente se dice, a tirar parejo del carro si no pensamos igual, si no deseamos lo mismo, si no amamos al mismo Dios, si no caminamos por la misma senda. A causa de eso, esta mujer Atalía llegó a destruir a casi toda la descendencia de David. Y usted sabe que nuestro Señor Jesús es de la descendencia de David. A causa de eso, de la desobediencia de un hombre, de uno solo, fíjese todo el problema que hubo. Fue una nación que luego cayó. Fue una nación que luego fue llevada en cautiverio. Pero así todo, cuando un justo clamó, Dios le respondió. Así todo, cuando un justo dijo: Señor, hemos pecado, hemos hecho mal, hemos caminado por el camino que tú nos dijiste que no vayamos. Hemos ido detrás de otros dioses, de dioses ajenos, de otros pueblos, lo hemos adorado, te hemos dejado. Dejamos tu adoración, dejamos todo aquello que tú nos habías pedido que hagamos. Dios le escuchó. Por supuesto que las consecuencias hay que pagarlas, no hay de otra. Sí o sí, cuando nosotros hacemos algo que está fuera de la voluntad de Dios, la consecuencia sí o sí la tenemos que pasar, la tenemos que pagar. Así como cuando David tomó a Betsabé y ella quedó embarazada, y ese hijo que nació era un hijo del pecado y Dios le quitó la vida. Y por más que él imploró y que él lloró y que hizo todo lo que
él consideraba que podía mover la mano de Dios, la consecuencia fue la pérdida de esa criatura. La consecuencia fue quitarle la vida a esa criatura. En el libro de Josué, en el capítulo 9, verso 14, también hay una alianza a causa de no haber consultado con Dios y desobedecieron a Dios otra vez. Josué desobedece a Dios por no consultar a Dios o por contestar apresuradamente algo sin decir, bueno, espera, voy a ir a orar, voy a ir a hablar con papá y después te contesto. ¿Y cuántas veces nosotros decimos a todo que sí y metemos la pata? En el libro de Josué, capítulo 9, verso 14 dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron príncipes de la congregación. Dios le había dicho que tenía que matar a todos esos pueblos que ellos iban conquistando. Y a causa de esta alianza que Josué hizo, luego no pudo matar a esa gente. Porque él hizo una alianza, él prometió y él juró perdonarles la vida. ¿Por qué? Porque esta gente vino con engaño, vino con mentiras. Y él no consultó a Dios, él no le preguntó a nadie, él hizo alianza y hasta luego, metió la pata. Nosotros tenemos que saber que el enemigo siempre va a buscar entrar en acuerdo con nosotros. Siempre nos va a susurrar y siempre nos va a ofrecer algo que a nosotros nos gusta, o que nosotros deseamos, o que nosotros anhelamos. Siempre va a buscar que nos comprometamos con lo que no debemos, que demos palabra o con quien no nos conviene. Recuerde, mi hermano, que todos tenemos una promesa. La promesa es importante. El lugar de la promesa es importante. El lugar en el que usted está, en el que usted se congrega, al que usted va a adorar a Dios. Pero no solo eso es importante, también es importante con quién caminamos para poder llegar a esa promesa. Con quién nosotros nos aliamos, con quién compartimos mesa, con quién caminamos, con quién nos reunimos. Porque nosotros podemos estar en el lugar correcto, a la hora correcta, como dijo la hermana. Pero quizás estamos escuchando a la persona incorrecta. Por eso siempre le decimos, rodéese de gente de Dios, de gente espiritual, de gente que camine, que usted sepa que camina con Dios. El enemigo no necesita sacarnos de la iglesia para hacer que nosotros no lleguemos a nuestra promesa. Simplemente él pone a la persona equivocada en el lugar correcto. Por eso es que a veces nosotros tenemos que aprender a orar y a preguntarle a Dios. Tenemos que preguntarnos nosotros qué tipo de amistades tenemos, qué tipo de gente se sienta a mi mesa, con qué tipo de gente yo me reúno, con quiénes paso tiempo, cómo son, cómo hablan, cómo se conducen. Nosotros antes de entrar en una alianza tenemos que preguntar cuáles son mis motivos para hacer esa alianza. ¿En qué me beneficia a mí el hacer alianza con alguien? El estar con alguien, el
el permanecer con alguien. Preguntarnos si realmente esa alianza va a ser la mejor solución o es solo una solución rápida para algún problema que tenemos, para algún dilema, alguna cuestión que no podemos solucionar. Recuerde que lo rápido va a ser pasajero. Y el que nos diga lo que nosotros queremos escuchar, ahí no es. El que nos dice cuando estamos equivocados, cuando estamos errados, ese es el verdadero hombre o mujer de Dios que nosotros tenemos que buscar. Con ese es con el que tenemos que permanecer, con ese con el que tenemos que orar, con ese es el que tenemos que pedirle la dirección a Dios, a ver si los dos tenemos las mismas metas, a ver si los dos deseamos lo mismo, si los dos queremos llegar a lo mismo, si estamos dispuestos realmente a hacer la voluntad de Dios, a caminar como Dios nos dijo. En Deuteronomio 22:10, la palabra dice: mi Biblia no tiene Deuteronomio. No ararás con buey y con asno juntamente. No se parecen en nada, ¿no es cierto? El buey con el asno. Pero que es real. Y si Dios nos dijo que no lo hagamos, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué queremos caminar con el que no corresponde? ¿Por qué siempre nos atrae eso que Dios nos dice, no hagas? Aleluya. Cuando Dios nos da una palabra, ahí es cuando tenemos que comenzar a orar y a pedirle que nos muestre cuál es el camino o cómo llevar adelante esa promesa que Él nos dio. Tenemos que trabajar, no es fácil, pero no es imposible, porque si muchos llegaron, quiere decir que se puede. Y nosotros no somos ni mejores ni peores que nadie, simplemente podemos llegar a ser distintos, a uno le puede costar más, a otros menos. Esto es como la universidad o como el colegio, como la escuela. A algunos les cuesta más, tienen que pasar la lección varias veces para aprender y otros aprenden a la primera. Aleluya. Tratemos de ser inteligentes y aprender a la primera para que no tengamos que pasar varias veces por la misma lección. Tratemos de caminar realmente con las compañías que son de edificación para nuestras vidas. No solamente nuestra vida espiritual, sino nuestra vida en todo sentido. Porque recuerde que todo lo que nosotros hagamos fuera de la iglesia también es lo que influye en nuestra vida espiritual. Porque si nosotros estamos perdiendo el tiempo en cosas sin sentido, estamos perdiendo tiempo precioso que podemos pasar orando o leyendo la Biblia o hablando de cosas espirituales, estudiando la palabra. Seamos inteligentes y no hagamos alianzas con gente que no quiere nuestro bien, con gente que nos quiere llevar a la guerra, innecesariamente, porque Josafat no tenía necesidad de ir a la guerra, porque Dios no lo mandó ahí, él fue y se metió solito. Y así a veces nosotros también vamos y nos metemos solitos en cada una
que después no sabemos cómo salir. Aprendamos a escuchar no solo la voz de Dios, aprendamos a escuchar el consejo. La palabra dice que el que no oye consejo es un necio. Y si no, búsquelo en Proverbio. Así dice, el que no oye el consejo es necio. Aprendamos a oír consejo, a tomar lo bueno y a desechar lo malo, a caminar en rectitud y a caminar por la senda que Dios ha marcado para nosotros. No deje que el enemigo le murmure, no deje que el enemigo se meta en su casa, no deje que el enemigo haga que usted se salga del propósito de Dios. Aleluya. Porque cuando nosotros le prestamos oído, ahí es donde empieza el problema. Ahí es donde empieza la murmuración, donde empieza nuestra mente. Como dicen siempre las hermanas, que la mente vuela. Y a veces nos hacemos unas películas de cosas que nunca pasaron y quizás nunca van a pasar. Aprendamos a dominar nuestra mente, a dominar nuestras emociones. Vengan las mujeres el viernes, que seguimos con el tema de las emociones, seguimos con la sanidad interior, seguimos con las guerras en la mente. Vengan, la esperamos. De paso vamos a orar juntas, unas por otras, como dice la Biblia que tenemos que hacer. Esto era lo que quería compartir con ustedes en esta noche, porque creo que en algún momento yo también habré hecho una alianza con alguien que no correspondía o con alguien que no fue de edificación para mi vida o para mi ministerio o para el camino que yo tengo que caminar con Dios. Perfectos no somos, no vamos a ser nunca. Pecadores vamos a ser siempre, así dice la palabra, que no hay justo ninguno. Pero tratemos de caminar en rectitud, tratemos de obedecer a Dios. Y a veces, aunque nos duela, escuchemos el consejo o escuchemos cuando nos están diciendo que estamos haciendo algo mal. Y tratemos de revertir, no lo sigamos haciendo, para que no seamos necios. Aleluya. Vamos a orar. Yo siento gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Son como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva en mi ser. Vamos, Travis.